cuanto a el dar malas noticias, el por qué vamos a hacer esto y desde la ética entonces alcanzar a mirarlo. Eh, a ver, eh, a qué nos va, a qué nos refiere esto de dar malas noticias? Porque, ¿cómo es eso? O sea, ¿algunos de ustedes alguna vez, un médico, han estado cuando él da las noticias malas, que se refieren en general a un mal diagnóstico, a alguna persona? ¿Alguna persona cercana? Sí, Ya, gracias, Cami. Sí, Fernanda, y gracias a la Cami que escribió algo por ahí. Eh, ¿Tiene que ser el médico el que va a dar siempre este tipo de decisiones? ¿Cómo fue lo que tuviste, Fernanda? o sea, en mi caso solamente han sido médicos porque el ¿Ya? tratamiento ha sido con médicos. ¿Ya? Eh, y sí, ellos han dado las malas noticias, pero en mi caso como igual entiendo muchas cosas, no ha sido como tan potente la mala noticia, Ujú. pero siento como que si uno no sabe, es mucho más fuerte. ¿Es más fuerte saber o no saber? Yo creo, o sea, lo que yo he visto al menos el no saber, No como saber. la incertidumbre. Ya, ¿y lo que tú has visto ha sido en relación a alguien cercano? Sí, familia cercana. Ya. Eh, cuando es un diagnóstico que no es bueno, entonces, y aquí voy preguntándole a los demás, ¿cómo se han sentido cuando se recibe una mala noticia? ¿Dónde ha sido? Martín, Vale, Sofía, Cata, Martina. Profesora, en lo personal, es que no he recibido nunca una mala noticia así como que me ha Ya. impactado mucho, pero me imagino que debe ser súper, como que genera mucha ansiedad el tema de cuando te lo van a entregar, porque igual como que me imagino que uno sabe que algo por lo menos raro está pasando o algo Ya, distinto. algo distinto. O que algo podría pasar. Eh, sí, eso es como que pueden ser sustos de pronto. Por eso le preguntaba a la Fernanda qué será mejor, no saber o saber. Mm, O sea, en este caso, como de no saber o saber, como me pasó a mí, que yo estaba como lejos de la persona como afectada de mi familia, y ujú, me dijeron, me contaron por una llamada por teléfono, pero como yo igual hice preguntas como súper médicas ujú. al respecto, como para entender más, y me quedé súper tranquila con eso. Pero le contaron al resto de mi familia y fue una catástrofe, todos llorando, todos súper preocupados. Pero yo no estaba así porque yo como que había entendido que era y que era grave, pero que iba a salir bien. Ya, ya, ya. Sobre ese sentido, claro, sale mejor no saber. O sea, saber, como tú dices. Y ahí les pregunto también, no solamente a Fernanda, sino que a los demás. Ahí uno como persona, eh, ¿dónde? Porque tú recibiste la información por teléfono. A la persona cuando se le informe algo, ¿dónde debiera ser? ¿Cómo debiera ser? A ver, quiero compartirles algo, ¿ya? A ver si puedo en este momento. A ver, espérenme un segundo para que me. A ver. Mm, Idealmente que puedan. Estas son las cosas que pasan cuando uno está en Zoom y que uno nunca quiere que pasen, pero pasan. Ya, a ver.
Están viendo y espero que van a empezar a escuchar un video. Eh, por favor, avísenme auditivamente si es que lo están pudiendo ver y escuchar, ¿ya? Les pido perdón por el doblaje, es pésimo, ¿ya? Pero ¿alcanzaban a hablar, a ver y a escuchar? Se ve, pero no sé si lo escucho. Ya, Sí, se ve bien, pero se oye poco. ya. Voy a intentar subirle el volumen. A ver, creo que ahí se va a escuchar. Él trabaja en la universidad. Limpio la universidad de noche. Tiene 23 años. En diciembre cumplo 24. Soy Acuario. ¿Y usted de qué signo es? Dígame, ¿qué coño me pasa? Hemos repetido la eco 3 veces. ¿Está segura de que prefiere no avisar a su marido? Sí, prefiero no avisarte. Hemos hecho la eco 3 veces y he solicitado una biopsia. ¿Y? Usted tiene... Profe, no se escuchó que tenía. Si usted tuviera 20 años más, el proceso tuvo... Va muy rápido, ¿no? A ver, ahí. Tercera. A ver, espérate. Ahí. Usted tiene... Digamos, Rápido. si usted tuviera 20 años más, el proceso tumoral sería mucho más lento e incluso podríamos operar, pero sus células son muy jóvenes, demasiado jóvenes, y me temo que no podemos hacer nada. Entonces, eh, ¿cómo es? ¿Qué es lo que no debía haber pasado ahí? ¿Qué es lo que ustedes habrían hecho de esa escena? Eh, Creo que no se escuchó todo, como que se cortaba. Ay, qué mal. Creo. Mm, ¿Pero se entendió algo? Sí, ya. ¿Se entendió algo? Se está entregando, sí, cáncer. Cáncer y una chica joven. Entonces, cómo es el lugar? ¿Cómo es todo? Claro, es de la edad de ustedes, 24 años, Era como en un pasillo, una cosa así. como en un, sí, ya, y Camila dice que no hay contacto visual. ¿Qué tiene que haya sido en un pasillo? ¿Cómo debiera ser? Ya, ujú.
¿Está bien que sea en un pasillo, que se tenga este tipo de conversaciones? Ustedes ya han estado en lo, claro, muy impersonal, ustedes ya han estado en clases donde van hablando sobre esto, ¿cierto? Entonces, este tipo de noticias, estas conversaciones debieran ser en un lugar menos expuesto. ¿Por qué? ¿Por qué? para dar como contención a las personas a las que uno le dio la mala noticia. ¿Y eso en un pasillo no se puede hacer? Es que es como muy frío el espacio y como tratar de hacerlo como lo más, no sé si ameno sería la palabra posible para la persona a la que uno le da la mala noticia. Ameno, como entretenido. No, como tranquilo y como confortable, no sé. Ya, como acogedor, ¿con A? Sí. Ya, ya, ok, era También con debe ser privado, más privado. ¿Y privado por qué, Cristian? porque se trata de la salud de las personas. Es algo Ya, personal. ya, en un lugar, entonces, vamos por dos razones entonces en que debiera haber sido otro el lugar, ¿cierto? Una parte más privada, una parte donde pueda, como dice Camila, expresar sus emociones sin miedo a que la miren y entonces, como dice Fernanda, poder contener a lo mejor. Además, porque es algo que no tiene por qué exponerse tal vez a otras personas. A ver, ustedes aquí han tocado varios puntos que son importantes y sin embargo yo les quiero mostrar, a ver, ¿dónde está? ¿Dónde está el otro espacio? No, a ver, porque ustedes están hablando de cómo debiera ser, a ver, justo cerré, esto no lo puedo creer. Eh, cómo debiera ser entonces? Y ustedes hablan del lugar y de por qué debiera ser en un lugar privado. Eh, Sin embargo, lo que yo les quiero mostrar y preguntar es si esto de verdad tiene que ver con el lugar. Entonces, por favor, ahora espero que puedan ver y que también puedan... este está con subtítulos, ¿ya? Así que a ver si ahora podemos ver esta otra escena, ¿ya? Pongan atención.
Ya. Entonces, ah, ya, cuéntenme ahora, por favor, qué tal, cómo fue esta parte entonces para ustedes. Porque acá sí está en un lugar donde ella podría expresar sus emociones sin miedo a que la miren o critiquen, como puso Camila. ¿Qué hay de raro en esta escena? Porque ya no es el lugar. Yo siento que obviamente ella entiende lo que le están diciendo y le gusta que sea minuciosa, pero igual ella está como en shock y no habla tanto. ¿Ya? No, no es de las personas que hablen mucho. O sea, hay diferentes tipos de personas. ¿Qué más? Hay una diferencia de edad, obvio, entre ella y la otra mujer. ¿Hay alguna diferencia entre el médico? Eh, algunas decisiones acá están ya imponiéndose y el otro no. ¿Qué diferencias hay entre los médicos? Este habla más imponiendo y el otro. El otro era como desconfiado, como se sentía nervioso. El de ahora era como más serio, como que sabía más o menos qué estaba haciendo. No sé si de la Ya. mejor manera, pero más confiado. Ya. No sabemos si de la mejor manera. ¿Por qué? ¿Te llama la atención alguna cosa? Sujeto de prueba a la paciente, como paciente. Ah, mira, se ve como sujeto de prueba a la paciente. Ya, muy bien, Pablo. Como sujeto de prueba. Ahora, ¿quién está hablándolo como sujeto? ¿Antes o este? El otro se veía como nervioso, dice. Entonces, puede depender también del médico, no era, el de antes estaba perdido. En realidad, no, él sabía bastante bien el diagnóstico. A lo mejor debería haber sido un poco más largo el fragmento, aunque tampoco lo habían escuchado. Em, si quisieran ver esa película, se llama Sí, y el director es no, el productor es Almodóvar. Está en todo caso en la biblioteca, por si algún día la quisieran buscar, la primera. Y ahí entonces, él en algún momento le confidencia a esta paciente, le dice que no es muy bueno él para dar este tipo de noticias, que las enfermeras incluso siempre hablan de eso, que él prefiere hacer ese tipo de, entregar esa información en un lugar como en el que estaba, así en ese hall, para no tener que ver a la persona de frente, porque él se pone muy ansioso. ¿Será posible que un médico se pueda colocar así si tiene que dar ese tipo de noticias? ¿Cómo estarían ustedes dando ese tipo de noticias? Yo estaría muy nerviosa, sinceramente. ¿Ya? ¿Por Pero qué? es que es la falta de experiencia. Por ejemplo, si lo hiciera ahora, probablemente no sabría bien qué decir, no sabría bien cómo actuar o cómo podría reaccionar la persona, entre otras cosas. Ya, entonces una de las cosas de las que uno debiera manejar a lo mejor. Tú decías, no tengo tanta experiencia, ni saber tanto cómo actuar. Uno va aprendiendo cómo se puede ir dirigiendo, pero además hace falta otra cosa más, además de la experiencia, un poco de conocimiento. Benjamín decía antes que el otro parecía un poco perdido. A lo mejor sabía, pero tanta ansiedad le provoca que se ve como inseguro, ¿cierto? ¿Sobre qué habría que conocer si uno va a dar este tipo de noticias? Sobre lo que está diagnosticando y el pronóstico que tiene.
Muy bien. Entonces, sobre la enfermedad, sobre el pronóstico que significa, o sea, qué es lo que podría hacerse. Este otro médico está lleno de esas cosas. El segundo, él sabe muy bien de la enfermedad, sabe súper bien la terapia que hay que entregar, sabe cómo se va a manifestar. No hablan del pronóstico, ¿ya? Sí le dice que se va a sentir pésimo, ¿ya? Está bien el que a estas personas, a estas mujeres en diferentes edades, se les haya dicho que están expuestas a una enfermedad tan grave. ¿Creen ustedes que está bien, que es justo, que es bueno, correcto? La primera es una mujer muy joven y ella dice que tiene hijos, está casada y tiene hijos. Esta segunda no sabemos, pero parece que incluso es una profesora, sabe ella. ¿Está bien que se les entregue la información que este médico les da? Es que tampoco pueden no saber lo que les está pasando, creo. ¿Por qué? Porque si tienen tratamiento y lo pueden tratar, claramente yo creo que van a querer hacerlo y tienen que saber qué se están tratando. Eh, O sea, y tendrían, si se van a ver con tratamiento. Tenemos un poquito, Fernanda. Benja, ¿qué dices tú, Benjamín? Tú dices que sí, sí aquí. Negligente, no entrar, no entregar información potencialmente mortal. O sea, no sería bueno el decir, usted capaz que se muera. O sea, no, sería negligente no decirle que capaz que se muera. Eso. ¿Por qué? ¿Por qué tendríamos que decirle a alguien que está tan vulnerable que podría morirse? A ver, dice, el pronóstico mejore con ciertos cuidados y conocimientos, ¿ya? Habría que preguntar qué tanto desean saber respecto a su pronóstico, dice, en especial, hay opciones de tratamiento. Ya, stop, stop, stop. Ya, entonces, habría que decirlo como para que la persona eh, acepte, porque ustedes decían que el otro médico está imponiendo. ¿Está la posibilidad de que alguien decida no cuidarse si es que recibe un diagnóstico así? Pablo pone si hay opciones de tratamiento. O sea, por ejemplo, la persona podría decidir no tener alguna terapia, no hospitalizarse. Tú dices que sí, pero legalmente eso es posible. O un médico, tú como médico, ¿aceptarías que un paciente dijera que no se quiere tratar? ¿Para qué estás estudiando si vas a dejar que tus pacientes se mueran? Ay, ya, ya, pero dale, dale. ¿Tú estás esperando ser médico solamente para curar? Porque para eso es la formación, para que curen personas. Y si la persona dice, no, sabes que yo hasta aquí llegué, ya, hay que acompañar, no solamente cuidar, dice la Javiera, su voluntad, trato de hacer lo máximo que pueda por ayudarlo y curarlo. Si no quiere, no lo puedo obligar. Ya, entonces, habría que tener conciencia de la enfermedad. Le estamos ofreciendo a la persona de todas maneras que ella decida, pero si ustedes van a ser los médicos, ustedes van a tener el conocimiento, tienen además la capacidad de ofrecer diferentes terapias. Si ustedes son los que van a saber el pronóstico, porque como van a haber estudiado mucho en estos años y después también van a saber cómo va a responder la enfermedad, si la cuidamos o si no la cuidamos.
Ya, Christian dice que es un principio bioético. Entonces, porque existe la autonomía que nos manda que hay que respetar esa autonomía, hay que respetarlo, proporcionar todos los medios posibles para aliviar. Pero el principio bioético de la autonomía, ¿de qué va? Expliquemos, vamos más allá. ¿Qué pasa con la persona? ¿Qué pasa con la persona? O sea, la persona, a ver, ¿la persona tiene autonomía o el médico tiene autonomía? Las personas deciden si se someten o no a un tratamiento médico. Ellas son las autónomas. Se supone que nosotros somos personas autónomas, libres, eso nos hace además esa capacidad de decidir y el existir ya nos hace como muy dignos, ¿cierto? Va muy unido a lo que veíamos el año pasado, del poder ejercer todos esos derechos de los que somos dueños. Em, y las personas deciden si se someten o no a un tratamiento médico. Eh, Voy a aprovecharme de eso y voy a preguntar, ¿y si la persona no puede decidir? Por ejemplo, si a estas personas a las que les estaban hablando estos médicos eh, no tuvieran, o sea, ustedes le están entregando información para que ella decida, ¿cierto? Para eso le estamos explicando. Sabe, usted tiene una enfermedad grave, tiene que tratarse. Esa es la intención de entregarles información para que ella pueda escoger qué es lo que va a hacer o no. Y si no puede escoger, si por ejemplo es un niño pequeño, si por ejemplo es una persona con una alteración cognitiva, si por ejemplo es una persona que está con alguna enfermedad que le permite, o sea, perdón, que le impide recibir esa información, ¿qué podemos hacer? Ya, un tutor responsable, el familiar cercano, y a él le vamos a decir, me voy a ir al otro lado, me voy a ir al otro lado, porque en muchos casos, sobre todo con personas muy mayores, con personas geriátricas, la familia dice, no, no le vaya a decir, no le vaya a decir que tiene cáncer, no le vaya, porque además, para los más antiguos que yo incluso, mientras más antiguos, peor es como la idea del cáncer. Uno escucha cáncer y es como, ah, ¿cierto? Que seguramente va por ahí lo que a lo mejor pasó en el caso que nos relataba antes, Fernanda, pero que en realidad nosotros tenemos otra idea ahora de lo que puede ser el cáncer, ¿ya? Pero a una persona mayor que se le diga cáncer es como terrible y muchas veces la familia empieza a decir, no se le diga, no se le diga. Ya, evaluar psicológicamente al paciente, ya. Ya, y si tiene entonces las condiciones psicológicas, si tiene las competencias, mira qué interesante la palabra, para reconocer su estado de salud, se le podría decir y que esa persona decida. Ya. Ahora, quiero dar la vuelta para el otro lado, ¿ya? Quiero que veamos a los médicos de las escenas en que estábamos observando. Y que, por ejemplo, ustedes se piensen tan nervioso como el primero, ¿cierto? De tener que dar una mala noticia, aunque sabe lo que va a pasar con la noticia y le dice a la chica, esto es lo que hay. Y el otro que está tan seguro de también de todo el pronóstico que está entregando y dice, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Eh, que el médico tenga que hacer, que tenga que entregar estas noticias, los pone a ustedes en la posición futura de tener que entregar malas noticias. Eh, ¿Cómo van a hacer eso? O sea, me imagino que van a buscar un lugar tranquilo, como decían al comienzo, eh, pero ¿cómo para ustedes es sentirse? ¿Cómo sienten ustedes eso de tener que decirle a otra persona, sabes qué?
tu mamá se va a morir, o usted, caballero, se va a morir ahora, o esto es lo que vamos a tener que hacer con su familiar, o lo que te vamos a tener que hacer a ti, con muy pocas posibilidades, o el resultado de esta cirugía, no sé, no es, por ejemplo, lo que yo voy a decir no es un diagnóstico terminal, pero sí puede ser un diagnóstico muy fuerte para muchas personas. Si yo le digo a un hombre o a una mujer, sabes que después del accidente que tuviste o de lo que pasó, vamos a tener que dejarte con una colostomía. Una colostomía no es una enfermedad eh, terminal, ¿cierto? No tiene que ver con una terminalidad, pero tiene que ver con otras cosas. También es una mala noticia. ¿Cómo es para ustedes sentir que tienen que dar ese tipo de noticias? ¿Cómo nos sentimos nosotros con respecto a que tenemos que dar malas noticias? ¿Sí? Eh, Me da nervios, la verdad. Como que me da esa sensación de, ay, no, quiero escapar de eso. Porque igual es una situación estresante y triste, de cierta forma. Gracias. Yo se lo estoy preguntando desde la libertad de una enfermera, ¿ya? Yo trabajé muchos años en hospital, todavía voy para allá a práctica, pero dos veces, dos veces me tocó tener que dar yo una mala noticia, pero las otras veces las tienen que dar los médicos. ¿Qué pasa con eso, Fernanda? O sea, yo creo que yo lo pongo como más en la balanza, como que tenemos que dar malas noticias, pero al mismo tiempo muchas veces damos buenas noticias. Entonces, como que yo lo veo como que es parte de, y que en el fondo, lamentablemente, nos va a tocar dar esas malas noticias, pero si no lo hacemos nosotros y no lo hace nadie, como que pasarían y nadie las vería. Y nadie haría nada por tratar de ver como la mejor forma de sobrellevar esas malas noticias. Súper bien. Ya. ¿Alguien más? Muy bien. ¿Alguien más? ¿Cómo tendrían que estar ustedes el día que tienen que dar una mala noticia? Porque antes decía Camila, no, la Martina decía que se pone muy nerviosa pensando en eso. Y Fernanda está más esperanzada, pero ¿cómo tendrían que estar ustedes eh, sabiendo que van a dar estas noticias? ¿Cómo, a ver, somos los intermediarios que pueden generar daño o dolor emocional para el paciente y la familia? Ya, pero a ver, ¿por qué intermediarios? ¿Por qué vas a generar daño o dolor? Porque vas a dar conocimiento sobre eso. Ya, son los mensajeros. Son los mensajeros. En la antigüedad el mensajero corría peligro, ¿cierto? O sea, vi alguna vez a unos papás, a ver, he visto muchos papás caerse de rodillas escuchando malas noticias. Yo soy pediátrica. Eh, He visto a muchos papás no querer recibir las noticias. He visto alguna vez a un papá que agarró una silla del lugar donde estábamos en un segundo o tercer piso y la tiró contra la ventana, quebró una ventana, la silla cayó. Otro que le quiso pegar al médico. Eh, Uno ve en general que cuando se da esta mala noticia se provoca mucho dolor. Entonces, ¿qué pasa con el médico ante esto de dar estas malas noticias? Porque yo creo que la angustia, no, yo no creo, yo sé
que esta angustia que ustedes están diciendo, esta ansiedad, no es solamente de ustedes, también es de otros y a pesar de que otros lleven hartos años, igual muchas veces les va a generar esta misma angustia y esta misma ansiedad. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con el dar malas noticias? ¿Cómo habría que prepararse? ¿Qué te prepara para algo así? Está lo que dice Fernanda, lo mejor del posicionarse de, bueno, yo la mayor parte de las veces voy a dar una buena noticia. Ya, pero es que ahora yo voy a decirle a alguien que se va a morir. Voy a decirle a alguien que no va a ver crecer a sus hijos. O voy a decirle a alguien que su madre o la persona que más ama, su pareja, va a morir. O le voy a decir al mismo señor, al señor que tengo enfrente, le voy a decir, ya no tengo nada más que hacer. ¿Qué pasa con ustedes, médicos? ¿Cómo hacemos para esa parte? ¿Necesario plantearse el necesario? Sí. No se puede comparar, pero yo les quiero pedir piedad hacia ustedes como médicos, porque lo que van a sentir entregando esa noticia a un paciente que ustedes han conocido es dura. O sea, lo que ustedes van a sentir ahí puede ser muy pesado. Y desde ahí entonces quería plantearles un poco el fondo de la clase de hoy. Porque ustedes en otras clases han recibido, en otras asignaturas han recibido formación sobre comunicación y van a trabajar sobre dar malas noticias, qué tono debo usar, cómo sentarse, cómo moverse, cómo acoger, qué es lo que van a tener que mover en ustedes para que puedan entregar toda la información en forma clara, como la persona necesita y merece, pero además, quiero que recuerden que cuando vimos la ética del cuidado el el año pasado trabajamos en ética del cuidado, entonces hablábamos de que hay que cuidar a otros que son lejanos, hay que cuidar a algunos que son cercanos, pero también tenemos que cuidarnos nosotros. Y parte, entonces, de ese poder cuidar y entregar este tipo de noticias en buena manera a la otra persona está en cuidarse ustedes y en atreverse a acoger estas emociones de miedo, de tristeza, de incomodidad, de ansiedad en ustedes. No siempre tienen que ser el supermédico, este que estaba en en la segunda escena, ¿cierto? Que es conocedor de muchas cosas y sin embargo ustedes ven el 70%, el 80% de la conversación y él es muy distante. Él es muy distante de esta persona que está enterándose que se va a morir y que en realidad tal vez podría haber hecho más preguntas, tal vez podría haberse permitido ella misma una reacción distinta, pero no hay espacio porque el que le está entregando la información es alguien muy correcto y con muchas palabras importantes. Muchas veces los médicos pueden actuar así y el personal de salud también, nosotros también, los enfermeros, el resto del equipo, por por miedo a que nos duela lo que al otro le duele y por miedo a que en realidad me voy a quedar mal con esta sensación o en realidad yo debería haber hecho más para que mi paciente pueda vivir más u ofrecer otras cosas o buscar. Y realmente nosotros, o sea, ustedes van a salir titulados de médicos y médicas, pero no van a salir con una varita para hacer milagros, no van a ser súper. No pueden retroceder el tiempo, ni pueden ver, como el Doctor Strange, las opciones posibles.
eh, pero sí van a poder sentarse y hablar en voz más calma y dejar que el otro llore lo que tiene que llorar. Y ustedes después tener que pararse y seguir funcionando. Entonces quiero que en este momento ustedes tengan un poquito de piedad con ustedes mismos en unos próximos años y para que en unos próximos años ustedes se acuerden que sintieron piedad de ustedes mismos y se quieran cuidar. ¿Ya? Entonces, cuando pasan estas cosas, cuando ustedes tienen que dar una mala noticia, una de las cosas más importantes es que ustedes entreguen la verdad. El paciente merece no solamente la información en forma adecuada, sino que en forma real, porque solamente así vamos a estar actuando en justicia con ellos. Entonces, con conocimiento, con cuidado, en el lugar adecuado, pero además ustedes conscientes de que no tienen por qué no ser de roble, que después de eso pueden necesitar ir a tomarse un café con alguien, ojalá un colega, y que el colega va a entender muchas veces, la mayor parte de las veces, su colega va a saber exactamente dónde están ustedes en ese minuto, porque también le va a haber tocado dar malas noticias. Entonces les va a decir, ¿sabéis que tomémonos un café o después del turno tomamos algo más? Porque a veces será la forma, ¿ya? Ojalá que no, vámonos a meditar alguna parte, hagamos tai chi. Eh, pero conversen con alguien y no se queden con eso. Y no se dejen entonces colocar capas que los vayan separando de los pacientes y de la humanidad que ustedes pueden compartir al dar una mala noticia. ¿Ya? La humanidad que tiene que estar con los pacientes que ustedes van a tratar por mucho tiempo, con enfermedades largas, les va a permitir saber qué es lo que quiere ese paciente lograr, no solamente como bienestar, sino como su vida. Y si ustedes los escuchan, se van a dar cuenta que no todas las veces van a querer llegar al hospital. Y si ustedes los escuchan, se van a dar cuenta que muchas veces pueden estar preparados para escuchar las malas noticias que ustedes les van a dar. Hay veces que no. Y ahí ustedes tienen entonces también que tener las habilidades para poder entregar la verdad en la forma adecuada, en la cantidad de vida, a lo mejor no a la persona sola, sino con alguien que los ayude, ¿ya? Y también la humanidad para decir, ¿saben qué? Después de esto, o sea, cuando el paciente ya no está, decir, quedé pésimo, ¿ya? Y pedir ayuda ustedes. Y si alguna vez ya no les pasa nada, no les pasa nada diciendo este tipo de cosas, también la humanidad con ustedes mismos para decir, ¿por qué ya no me pasa nada? Yo escogí cuidar gente y ahora me está dando lo mismo decir una mala noticia. ¿Qué me estará pasando? Y ahí también tienen que pedir ayuda e irse a conversar con alguna amiga o amigo. Por supuesto. Eso es lo que estamos haciendo, empezando a abordarlo. Entonces, esto era como la conversación inicial desde el punto de vista ético. Les voy a mandar un paper sobre esto, ¿ya? Pero ustedes, yo sé que no es en vivencia, en diálogos. Diálogos me parece que ahí también es donde ustedes debieran haber trabajado algo el semestre pasado sobre esto y vamos a ir hablando también en un futuro. ¿Ya? Porque no es justo que queden solos. No siempre el médico tiene que estar solo para dar estas noticias, ¿ah? Mucho ojo. Ustedes pueden haber hecho anclaje con algún familiar o con alguien de su equipo, muchas veces los puede acompañar. Yo trabajé hartos años en una UTI y ahí siempre el médico estaba acompañado de una enfermera para poder dar la noticia y hacer la contención. Y después trabajé muchos años en una oncología pediátrica y ahí el médico también, generalmente iba solo, pero detrásito íbamos otras personas. Eh, y hubo veces también, yo soy vieja, conozco muchos médicos, he visto muchos pacientes. Me tocó también un par de veces en que el médico, él mismo, estaba tan
encariñado con los pacientes y con su familia, que él no pudo dar la mala noticia y pidió que fuéramos nosotras a conversar con la familia, porque él ya no tenía alma para decir que después de todo lo que habían hecho, no había más que hacer. Entonces, lo que les va a tocar es muy pesado, ¿ya? Hay que hacerlo con responsabilidad, hay que hacerlo con verdad, hay que hacerlo con cuidado, pero también tiene que ser con cuidado hacia ustedes, ¿ya? Eso es el mensaje de hoy. Hasta aquí la clase. ¿Preguntas? Bueno, ya ha habido bastante movimiento del chat y de Ujú, respuestas, ¿eh? ujú. Eh, Me parece muy, muy bien, Mara, muy expresivo también. Esa película es sensacional. Mm. Esta tonta. No sé si hay alguna pregunta que quieran hacer ahora y les voy a subir después un paper entonces para que puedan ir trabajando esto, para que lo lean. Y Yo, yo me quedo un momentito porque uno de los alumnos me dijo que quería hablar conmigo del Comité de Ética de Investigación, vaya, ¿eh? Entonces yo me quedaría con Paolo. ya. ¿Alguna otra pregunta? Y si no me retiro. Con las gracias, chiquillos, por la presencia y por la participación. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? Muchas gracias, profe. Es que tengo una pregunta para el profesor Francisco, es sobre Gasolemne, Ah, ya. Sí, como Bien. sobre cómo van a ser las preguntas o van cómo a ser nos recomienda preguntas. enfocarnos. Van a ser preguntas, pero cortas, son los temas de esta parte del curso que hemos tenido, ¿eh? Fines de la medicina, juramento hipocrático, la entrevista clínica, o sea, los temas que han salido hasta ahora, algunas preguntas de eso, pero cortas, no de desarrollo largo, ¿eh? Entonces lo tenemos la semana que viene. Y de todas formas le voy a poner alguna nota en los anuncios para que vean un poquito, para que lo puedan preparar. Pero es con lo que han aprendido de cada tema, es eh, contestar a eso, ¿no? Ya tenemos dos calificaciones de los controles de los talleres. Todavía me falta la segunda, que no se la he puesto todavía. Y esa sería la primera solemne. Y luego ya nos quedaría solamente una segunda solemne, ¿eh? Ya, Me profesor, retiro, muchas gracias. profesor. Que estén muy bien. Gracias, chicos. Muy bien, muy bien. Chao, chao, Gracias. profe, muchas gracias. Chao, Todos profesores. chao a todos. Yo, profe. Chao, profe. Chao.